Bueno, hemos llegado al final de este seminario de especialización en teoría y clínica psicoanalítica, la clase número 16. Quiero comentarles que ha sido muy placentero este trabajo que vengo haciendo con ustedes. Con la clase de hoy hemos hablado del psicoanálisis 20 y pico de horas, y creo que ha sido un trabajo muy productivo para aquellos que quieran profundizar en la teoría y clínica de Freud, y utilizando también conceptos de Lacan. También ha sido muy interesante las comunicaciones que he tenido con muchos de ustedes por Skype, con preguntas muy enriquecedoras, que me han ayudado a pensar y a repensar muchas de estas cuestiones que nos ha transmitido Freud a lo largo de su obra. También les quiero decir que vamos a seguir con las comunicaciones por Skype 2 semanas más. Aquellos que todavía no han utilizado la comunicación conmigo vía videoconferencia, los convoco a que lo hagan. Muchos se han comunicado en el horario preestablecido y muchos otros han acordado horarios conmigo para trabajar fuera del horario establecido, así que pueden intentar lo mismo si no les resulta conveniente el horario que ya está acordado. Voy a ampliar el horario, o sea que en el foro voy a poner la ampliación del horario para la comunicación por Skype para las próximas 2 semanas. Bueno, la clase pasada estábamos con la temática de la interpretación y había planteado algunas características de la interpretación, ¿no? La ocurrencia involuntaria, la brevedad, la sorpresa que debe generarle la intervención del analista al analizante, el escuchar las entonaciones, los puntos y las comas mal puestas, las frases que aparecen fallidamente construidas, donde hay que detenerlo al analizante y preguntarle sobre esa producción. Y también sostener disparates, o sea, cualquier cosa que se le ocurra al analizante, que a veces dicen, bueno, pero esto es una tontería o esto es una locura. No importa, dígale igual, acá no hay locura. Acá se trata de decir todo lo que usted piense, sea lo que sea, ¿no? Y también escuchar la homofonía, o sea, aquellas palabras que suenan igual, aunque la ortografía, cuando están escritas, delimitan su significado, y también están las palabras que se escriben igual y que se sabe de su significado diferente según las frases en las que se encuentran insertas. Les voy a dar un ejemplo de esto de escuchar la homofonía, y de paso darle también otro ejemplo más de cómo trabajar en las entrevistas preliminares. Esto es en las primeras entrevistas con una mujer que había tenido 2 análisis anteriores y tenía conocimientos de psicología, y venía, digamos, con un training analítico bastante importante, y señalaba como que nunca se había analizado con un hombre.
lo que yo observaba es que me miraba con mucho recelo, como si me estuviera evaluando. Habla de la madre, de la hermana, de las amigas, tiene alrededor de 35 años y nunca una relación de pareja le duró demasiado, solo una y un máximo de 6 meses. Esto es en una sola ocasión. Después fueron todas relaciones muy fugaces con los hombres. Ya no tiene hijos, vive sola, la madre vive con la hermana menor, y señala que deja el análisis anterior porque sentía que estábamos estancados, refiriéndose a ella y a su analista. Habla de que tiene muchas amigas, que ellas progresan en el trabajo y en las relaciones de pareja, pero ella está siempre igual. Cuando una de sus amigas se pone de novia, dice: me pongo loca, no sé lo que me pasa. Si son relaciones de esas que van y vienen, no me importa, es cuando se enganchan, o sea, les hago reproches, reclamos. Con los hombres, cuando un hombre me interesa, señala que se pone insoportable, lo vigila, le desconfía, ¿sí? Y si el hombre se engancha prontamente con ella, a ella también, de la misma manera, pronta, se le va el interés. Cuando está con un hombre, dice que necesita la aprobación de las amigas, que ella le aprueben el hombre, pero dice ellas siempre tienen algo que decir, como que piensa que en casi todas ocasiones las amigas le critican al hombre que ella tiene ocasionalmente a su lado. No tiene amigos varones y su vida siempre estuvo rodeada de mujeres, de amigas mujeres, y la madre y la hermana. Hasta aquí, digamos, solo acompañaba el discurso de esta entrevistada preguntándole solo sobre algunas cuestiones, como para entender algunas de estas cuestiones y para que siga hablando. Pero lo que tenía de bueno es que no paraba de hablar, hablaba mucho, y esto suele ser un buen pronóstico, porque si se la puede conmover con algo y señalarle algo que la haga pensar, que sea nuevo y hasta el momento no considerado por ella, esto va ayudando a la instalación de la transferencia. Y relata un sueño dentro, digamos, de este contexto donde estaba hablando de estas cuestiones de las mujeres y de los hombres. Y les doy un dato importante. En ocasiones las asociaciones de un sueño pueden anteceder al relato del sueño mismo. Digamos, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, piensen ustedes de un analizante, o en este caso de un entrevistado, que cuando llega, en este caso se sienta, piensa en el sueño, pero digamos no lo relata, no lo dice. Pero lo que empieza a producir a continuación es un hablar que puede estar movido por este sueño. Es como si relatara el sueño, como si pensara en el sueño sin relatarlo, y se pone a asociar. No verbaliza el sueño, pero sí empieza a verbalizar las asociaciones, lo que a ella le detona este sueño, ¿no? Pero dice: esto se los digo porque yo sentía que estaba hablando de este sueño desde antes
del relato que hace del mismo, ¿no? Dice, el sábado tuve un sueño. Estaba con un hombre en un lugar y quería comprar tortas. Miraba las tortas y no sabía cuál elegir. ¿Tortas? Le señalo. O sea, la homofonía que remite a una palabra del lunfardo. Sí, tortas, pero otras tortas, aclara, o sea, como recibiendo esto que yo le señalaba. Pero otras tortas. Y había una de manzana que me gustaba, pero muchas muy especiales, con cremas. Y yo le preguntaba al hombre que estaba conmigo que eligiera él, para ver si yo pedía lo mismo. Y también del otro lado había un vendedor y yo le preguntaba, ¿cuál me recomienda? Se queda callado unos instantes y prosigue. No había pensado en tortas. Había analizado mi sueño desde otro lugar, de cuánto me cuesta elegir lo que yo quiero. Creí que usted me iba a señalar eso, pero lo de las tortas no lo pensé. Y se ríe y se ruboriza un poco. Y estaba, vean ustedes, yo les decía que traía un training analítico, como que ella había analizado el sueño y esperaba que yo cayera en la interpretación de este sueño utilizando lugares comunes. Es como que me daba lo obvio como celada. Y cuidado con esto, ¿no? Porque pueden ser trampas histéricas para desvalorizar a un analista, para hacer resistencia a lo que pueda ser la instalación del sujeto supuesto saber. Pero se encuentra con algo que ella no esperaba, esta cuestión de la sorpresa. O sea, si bien acá está esto de escuchar la homofonía, también está el efecto de sorpresa que produce en este caso el señalamiento del analista. O sea, ella escucha algo que no esperaba y que ni siquiera se le había ocurrido pensar. Y como que después de esto, su mirada cambió. O sea, ya no aparecía esa mirada cargada de desconfianza, esas miradas cargadas de desconfianza que a veces un sujeto le dirige a otro, queriendo que el otro note de qué se trata esa mirada, ¿no? Y habrán notado que estamos en una entrevista, que le señalé inmediatamente esto de tortas, sin esperar a que termine el relato del sueño. Y esto también es como una regla para utilizar, que es como cuando se abre algo de lo inconsciente, hay que decirlo antes de que se cierre, porque hay como aperturas y cierres del inconsciente. Si yo se lo hubiera señalado un rato después, seguramente no hubiera producido el efecto de sorpresa que produce esto en ella. Y bueno, otra cuestión. No vamos a analizar un sueño detenidamente en una primera entrevista, pero este señalamiento es lo que permite el allegamiento del sujeto al análisis y al analista. Es lo que facilita la producción del sujeto supuesto saber. O sea, yo hago habitualmente, cuando surge la posibilidad, este tipo de señalamientos, aunque no profundizo demasiado, ¿no? Porque yo le digo tortas, si ella no lo toma, si no lo enlaza inmediatamente con la idea de la homosexualidad, bueno,
es algo que quedaría como una pregunta con exclamación, pero nada más. O sea, sigue el analizante y lo dicho pasa sin pena ni gloria, pero acá fue escuchado, ¿no? Y esto va marcando también la posibilidad del sujeto de constituirse en un analizante, ¿no? De estar dispuesto a escuchar y aceptar que dentro de lo dicho consciente y explícitamente aparece un decir que lo involucra, lo sorprende y sobre el que no tiene manejo. O sea, esto va construyendo el síntoma. En este caso, esta mujer ya sabía de su tierra extranjera interior. Se trataba de que su transferencia, si se quiere, al análisis en general, se establezca hacia un analista en particular para que el análisis sea propuesto y comience. Y se trata, bueno, que este señalamiento hace impacto en las certezas yoicas. El sujeto no esperaba encontrarse en ese lugar o se encuentra en un lugar que no esperaba. Cuando se le dice algo a un sujeto y éste se reconoce fácilmente en ese lugar que se le señala, bueno, podemos estar seguros de que no hay efecto de interpretación. Es como, yo sabía que me iba a decir esto. Pero cuando un señalamiento tiene un efecto, surge una expresión inesperada, puede ser risa, estupor, indignación, enojo u otra cosa, bueno, se trata de que algo del inconsciente ha sido tocado. Era el caso de un analizante que cada vez que le señalaba algo que tenía que ver con lo reprimido o con lo que ella quería negar, se enojaba. Aparecía un enojo, y a veces un enojo muy explosivo, y solía irse enojada de la sesión. Pero cuando volvía diciendo que había pensado en lo que había pasado, y bueno, y en un segundo tiempo, que ya el enojo se había disuelto, se podía trabajar algo de lo dicho. Y bueno, los actos fallidos, ¿no? O sea, escuchar los fallidos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en este caso un analizante, ya no un entrevistado, un analizante, hablaba de sus intereses intelectuales y que esos intereses intelectuales, decía, no tenía que ver con sus padres, ya que ellos no tenían estudio, no leían, no había libros en su casa, ¿no? O sea, tenían apenas estudios primarios los padres. Entonces yo le digo que seguramente alguien favoreció en usted ese interés por los libros. De algún lado salió. Y el analizante dice, no, los libros fueron un interés solo mío. Libros, le repito, que era un fallido. El analizante queda estupefacto y dice, mi papá se llamaba Livio. Si vean ustedes cómo en el fallido aparecía condensado Livio y libros, ¿no? Y empieza a recordar con sorpresa, porque esto había quedado como negado o no sustanciado en sus registros mnémicos, empieza a recordar mensajes y situaciones donde el padre priorizaba la lectura. Por ejemplo, dice que el padre que era muy invasivo y lo reclamaba,
y lo sacaba de lo que estaba haciendo para pedirle que vaya con él, que lo ayude, etc. Pero cuando el padre descubría que él estaba estudiando, por ejemplo, ahí no lo molestaba. Como que la única forma de que el padre no lo invada ni lo reclame para cualquier otra actividad era estudiar. Y empieza a recordar palabras del padre donde éste privilegiaba el estudio, los libros, y que se lamentaba de algo que él no pudo hacer, pero que deseaba que él pudiera hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta cuestión de las interpretaciones y hoy quiero hablarles de cuestiones de la psicopatología de la vida cotidiana. Pero no podemos abarcar demasiado este poco tiempo que nos queda, pero sí podemos trabajar las construcciones en el análisis y los artículos de Freud sobre la negación de 1925, que está en el tomo 19, y sobre los recuerdos encubridores, un artículo de 1899 que está en el tomo 3 de Amorronto. Vamos a hablar un poco de las construcciones en el análisis, que algo señalamos en la clase pasada. Acá Freud empieza este artículo señalando, digamos, una crítica que suelen recibir los analistas, en el sentido de que si se le dice algo a un paciente, si el paciente dice que sí y acepta el señalamiento del analista, bueno, el analista estaba en lo cierto, en lo correcto. Pero si el analizante dice que no, entonces, digamos, el analista sigue estando en lo correcto y el analizante dice que no, producto de la resistencia. Es como que si es, y Freud dice, como que si es sí, gano yo, si es no, pierde usted. Pero vamos a ver que no nos interesa como analista ni los sí ni los no del analizante. Como que aquello que va a caracterizar el efecto de interpretación tiene que ser algo que está más allá del sí y del no.